Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Tú directamente al quinto y ya está. Pues sí, hoy vengo a hablaros de Herejes de Dune. Hace muchos años que me leí los dos primeros. Yo creo que fue como en 2021 o una cosa así. Y el tercero y cuarto el año pasado. Entonces, hacer una relectura sin haber terminado la saga no me apetecía mucho, la verdad. Y bueno, como un poco voy improvisando los vídeos que voy haciendo, pues justo lo terminé el otro día y me apetece hablar un poquito de Herejes de Dune. He de decir que es una saga que se puede leer en saltos, un poco como lo estoy haciendo yo, también un poco debido a cómo es la propia saga. Los tres primeros libros podemos decir que están un poco en la misma línea temporal, pasan a lo mejor en 10 20 años todos, tienen una linealidad. Del tercero al cuarto hay un salto de muchísimos miles de años, no sé exactamente cuántos, pero una barbaridad. Y del cuarto al quinto también pasan bastantes miles de años. Y por lo que he podido bichear del sexto, del último, eh, pasa justo después del quinto. O sea que se puede leer como un intervalo, como he hecho yo, un poco sin querer, pero bueno, más o menos. Por cierto, camiseta de Iron Maiden, los reyes del heavy metal, porque resulta que le dedicaron una canción a la saga, la canción To Tame a Land del Peace of Mind, creo que es su cuarto álbum, allá por los años 80. Y la idea de los Iron Maiden era llamarla Dune, a la canción. Lo que pasa es que Frank Herbert, pues, por lo visto no le hacía mucha gracia el tipo de grupos como Iron Maiden y tal, así que acabaron cambiando el nombre. Si os gusta el heavy metal, os gusta ese tipo de música, o si os gusta Dune, o simplemente mm, os mola, id a echarle un ojo, porque, o una oída más bien, porque la verdad que la canción está muy muy bien, dedicada a Paul Muad'Dib. Sin más, voy a contaros un poquito de qué va Herejes de Dune. A mí particularmente, Herejes de Dune me ha parecido quizás el mejor libro de los cinco, si no contamos el primero. El primero creo que Dune uno está en otra galaxia, es uno de los mejores libros que yo haya leído y seguramente uno de los reyes de la ciencia ficción. Si El Señor de los Anillos a la fantasía es el maestro, el rey indiscutible, yo creo que Dune a la ciencia ficción prácticamente igual. Creo que este quinto libro consigue, ya digo, llegar a cotas que el primer libro dejó muy altas, a lo mejor igualarlas, pero que los demás no se sienten tan buenos en personajes, en tramas. Yo creo que tiene un casting de personajes precisamente muy bueno este quinto libro. No llega a los Paul, Jessica, Leto del primer libro, pero creo que las Shiana, Miles Teg, Lucila, Odrade, Taraza son personajazos. Y sobre todo, lo que creo que marca Herejes de Dune es el cambio radical que hay en el universo de Dune. Más o menos desde el primer libro siempre hemos tenido pues, la cofradía, las Bene Gesserit, tenemos la Coam, tenemos todas estas pedazos de organizaciones que están detrás de todos los tejemanejes del universo. Y bueno, el cuarto libro es un poco el libro que parte la saga en dos, yo creo. La aparición del dios emperador y todo el cambio que hay en el universo de Dune, pero donde yo creo que de verdad se empieza a resquebrajar todo y donde todo se empieza un poco a romper y a cambiar de verdad en todas las relaciones de poder, en todas las relaciones que hay entre todas estas organizaciones, es en el quinto libro. Y es en parte debido al propio dios emperador, ya digo, en la influencia que tiene su reinado de miles y miles de años, la dispersión, que es al final pues la gente que huyó de este reinado tiránico de Leto II, ahora vuelve después de que el dios emperador desapareciera en el cuarto libro. Y bueno, pues está poniendo todo patas arriba. El control de la especia ya no es lo mismo que era en los primeros libros de Dune. Ahora resulta que los Trailashu, que son una de las razas, por así decirlo, más interesantes de toda la saga Dune, pues pueden crearla sintéticamente, con lo cual eso afecta también pues a la propia cofradía, que ya tiene también que, vamos, ve cómo pierde su monopolio en favor también de las máquinas ixianas. Todo el uso de máquinas que había sido bastante anecdótico en la saga Dune, pues por todo lo que había pasado antes de los primeros libros, de aquellas guerras con las máquinas y tal, se habían prohibido prácticamente su uso. Ahora vemos cómo están volviendo un poquito a dejar mano libre para poder usarlas. Por tanto,
todo se está reconfigurando de una manera bestial. Y en esto vemos a las Bene Gesserit que están un poco a que no les pase nada, ¿no? A intentar mantener el control, el poder que tienen. Y claro, eso pasa por tener el control sobre la especia. Ya digo, los Triglassum la pueden fabricar sintéticamente. Y en Arrakis la producción pues ha dejado de ser el monopolio de ese planeta. Por tanto, vemos como esas relaciones de poder, esas relaciones de dependencia, que el libro de hecho hace mucha referencia a la dependencia y a las disputas de poder entre unos grupos y otros, van a marcar de forma clara este quinto libro. Y el foco principal lo vamos a ver no solo en las Bene Gesserit, sino en la gente de la dispersión, esta gente que ha estado durante miles y miles de años y generaciones fuera de lo que ha sido el Imperio Atreides y ahora vuelven con, digamos, rasgos un poco distintos. Es como una humanidad un poco diferente a lo que ha sido siempre o lo que ha sido siempre en el universo de Dune. Y eso pone muy en alerta a todos los grupos de poder que existían en el viejo imperio, entre ellas a las propias brujas. Y entre esa dispersión, entre esa corriente de gente que está viniendo otra vez de vuelta a los antiguos mundos, tenemos a las honorables matres, que son una especie de Bene Gesserit de la dispersión, pero que se están pasando de la raya un poquito, en opinión de las propias Bene Gesserit. Las Bene Gesserit desde el primer Dune han tenido una red de influencia brutal para colocar a sus acólitas en las distintas familias, tener poder y trabajar una serie de, digamos, herencia genética súper selecta para fabricar, pues bueno, lo que fue Paul Mabdib, aunque se les escapó un poco de las manos, o lo que fue después Leto II, que también se les escapó de las manos. También viven un poco con ese miedo de como vuelva a salir un Paul, como vuelva a salir un Leto segundo, estamos bastante jodidas. El problema es para las Bene Gesserit es que estas honorables matres utilizan el sexo como método de control absoluto. Y bueno, sí, las Bene Gesserit han usado prácticamente esto desde el principio, solo que en opinión de las Bene Gesserit, y esto claro es muy debatible, ¿no? Ellas lo utilizan pues bueno para mejorar la humanidad. Ya digo que es debatible porque quizás a lo mejor lo que usaban las Bene Gesserit o para lo que usaban las Bene Gesserit este control sexual es para su propio interés. Pero bueno, digamos que se contraponen a las honorables matres en el sentido de que esta gente está utilizando el sexo de una manera brutal para controlar poblaciones enteras, mientras que nosotras no hemos sido capaces nunca de llegar al nivel de control que las honorables matres sí están consiguiendo. Entonces, durante todo el libro vamos a ir viendo un poquito qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué estas honorables matres son capaces de llegar a un control tan brutal cuando la Bene Gesserit en realidad no ha podido, sí que ha podido, pero en comparación con las honorables matres ahora languidecen un poco en ese poder. Y es un poco también, ya digo, creo que el sexo como control de poblaciones es el tema casi principal del libro, pero también esa contraposición, ¿no?, entre lo que es viejo y lo que es nuevo. Al final, la gente de la dispersión representa una parte de la humanidad o una humanidad renovada que no ha sido inmóvil en el Imperio Atreides, en el reinado del dios emperador, donde todo quedó estático, donde todo quedó, digamos, paralizado a los cambios, mientras que esta gente que viene, pues evidentemente es una amenaza, traen nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida, incluso físicamente son distintos. En algunos pasajes del libro vemos como hay humanos que empiezan a tener miembros un poco más largos de la cuenta o que han sido modificados para tal o cual tarea, lo cual es como un contraste muy grande, ¿no? Y ese concepto de lo que es inmóvil, lo que es estático contra lo que es dinámico, ese concepto de que, oye, aquí en el Imperio Atreides hemos estado mucho tiempo, digamos, estancados, y ahora esta gente que viene de fuera ha tenido tiempo para renovarse, ha tenido tiempo para poder evolucionar, ha tenido tiempo para tener que enfrentar adversidades que nosotros no hemos tenido que enfrentar. Por tanto, digamos, su variabilidad, su variabilidad, su manera de ser distintos hace que sean una renovación absoluta de la humanidad y por tanto es una amenaza tremenda contra los grupos antiguos del viejo Imperio Atreides.
Los temas filosóficos, los temas sociales, los temas políticos es algo que desde el primer Dune Frank Herbert se encarga de meterlos por todas partes. Los libros de Dune son libros jodidos de masticar. De hecho, también son libros jodidos de hacerles una reseña. Estar a la altura de todo lo que contienen estos titanes es muy complicado. Pero eso es verdad que a partir del cuarto libro, a partir de Dios Emperador, a Frank Herbert se le empieza a ir completamente la cabeza hacia el tema filosófico, hacia el tema de qué nos hace humanos, qué no nos hace humanos. El tema religioso siempre ha estado presente en la saga, pero vuelve a masticarlo mucho también en este. De hecho, hay referencias muy claras, en mi opinión, a religiones como el Islam, religiones que ponen el concepto de Dios como algo tan absolutamente inalcanzable e incomprendible para la mente humana, que hace que las Bene Gesserit y los Teilashu pues tengan ahí una serie de discusiones teológicas que en realidad les van a acercar bastante. Tened en cuenta que Bene Gesserit y Teilashu tienen intereses contrapuestos por el control de la especie, por tanto van a intentar todo el libro mantener la relación de poder de tal manera que ninguno se caiga de la dependencia del otro, porque en el momento en el que se caigan están muertos, ¿no? Y bueno, no solo es tema religioso, no solo es tema de control sexual, como he hablado antes, no solo es tema de ese estatismo contra, bueno, estatismo creo que es otra cosa, de esa inmovilidad contra la variabilidad que produce, pues, que se ha producido en la dispersión humana, sino que es también lo que he dicho, qué nos hace humanos, qué no nos hace humanos, si la gente de la dispersión es más humana que la gente que se ha quedado en el viejo imperio sin cambiar. Hay un pasaje, de hecho, creo que es de Odrade, de una de las protagonistas, pertenece a la Bene Gesserit y en un momento dado pues está pensando en todo lo que ha sido su adiestramiento. Son personas que desde pequeñas se han tenido que reprimir en cantidad de, sobre todo a nivel sentimental, a nivel del amor, no permiten que el amor permee en ellas. Al final son personas que tienen que ir procreando con un montón de candidatos, digámoslo así, entonces no pueden permitirse que los sentimientos afloren en ellas. Entonces este personaje en un momento dado pues piensa si ella realmente, después de todo lo que ha tenido que pasar para ser una Bene Gesserit, es realmente humana, y me encanta que se vuelve a acudir al arte como manera de afirmarse, ¿no? Manera de decir, no, yo soy humano porque yo siento esta expresión artística. Se menciona un cuadro de Van Gogh y ella como que se aferra a eso y a los recuerdos de su madre para decir, no, 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 yo soy una Bene Gesserit, pero yo soy tan humana como como cualquier otro, la verdad. Y otro tema también filosófico, teológico, vamos a decirlo así, es el tema del determinismo. Y es que las brujas, las Bene Gesserit, están obsesionadas con que Leto II, el dios emperador, el tirano, como lo llaman, dejó en su senda de oro marcado todo el camino, todo el futuro. Entonces hay mucho debate entre las propias brujas, hay mucho debate entre la propia sociedad de Dune en si lo que el dios emperador dejó marcado es porque él lo dejó así, en tanto que Dios, o si, digamos, la idea de que lo dejó marcado es lo que hace que el resto del mundo siga esa idea. Es un poco complicado de explicar, pero bueno, es un poco la contraposición entre el determinismo y digamos, traer a la realidad una serie de ideas que están ahí en el éter. Y bueno, no sabes si tú estás siguiendo un camino porque es el camino que se te ha marcado, digamos, pues lo que el Dios te ha propuesto, lo que el Dios te ha escrito en tu camino, o si es el libre albedrío que da la casualidad de que se está cumpliendo al mismo nivel o al mismo renglón que escribió Dios, ¿no? Entonces las brujas andan un poco obsesionadas con ello. En el cuarto libro, cuando Leto desaparece, pues dice que sus perlas, digamos, los gusanos que siguen en Arrakis son una parte de él. Entonces vamos a ver, sobre todo de cara al final del libro, cómo quitarse de en medio todo lo que puedan de Leto e intentar dejar de lado esa ruta que él dejó marcada para poder ser libres en la toma de decisiones que ellas tienen. Es complicado, ya digo, es un libro bastante denso, es un libro que te hace preguntarte muchas cosas. Lo puedo trasladar a la sociedad en la que estoy, o este tema, sobre todo el tema de religiones, en tema de control político, en tema de control de poder, relaciones de poder, creo que es brutal.
Y no quisiera yo dejar de mencionar el tema arqueológico, y es que creo que una de las cosas que hace muy bien Frank Herbert en este quinto libro es la mención al pasado de Dune, ¿no? No solo los personajes, por ejemplo, Paul o los antiguos Duncans están por todas partes, hay menciones a un montón de personajes del pasado, incluso Garni Halleck, me parece. Pero es que a nivel arqueológico incluso podemos decir que las huellas del dios emperador, de las antiguas fortalezas, o incluso de construcciones de tiempos tan remotos como el primer Dune, ¿no? Del primer libro de Dune están por ahí. Me ha parecido maravilloso, creo que un arqueólogo podría disfrutar leyendo de este libro también. O sea, es un libro completísimo a todos los niveles. Por mencionar un poco las tramas, bueno, vamos a tener la disensión en las Bene Gesserit y su pelea interna, sus discusiones a través de personajes como Lucila, Odrade, Taraza y el resto de brujas. En Odrade vamos a ver la mentora de una chica llamada Shiana, que va a ser la encargada de volver a conectar con el gusano, ¿no? Con ese ser tan, digamos, eterno en la saga Dune. Y es que es una chavala que puede controlar a los gusanos, que le obedece. Ya veremos también que tiene ahí su historia, su pasado conectado con los Atreides. Vamos a tener también la trama de otro Duncan Idaho. Yo, de verdad, si van a hacer todas las películas de Dune con los actores de las dos últimas pelis, a Jason Momoa lo van a tener que criogenizar o algo, porque es que sale literalmente en todos los libros, ¿no? A través de la clonación Gola, pues es como que están todos los libros y en el sexto pues también aparece, que lo he visto por ahí. Entonces, bueno, otro Duncan más, ¿sabes? Es el personaje que yo creo que sale en todos los libros. No sé si en el segundo estaban ya los Golas de Duncan Idaho, pero vaya. Y este Gola de este libro, un Gola, al final un clon, vamos a decirlo así, replicado a Duncan Idaho por sus características muchísimas veces, es como el definitivo. Vamos a ver que tiene todos los recuerdos de todos los Duncan Idahos que ha habido a lo largo de miles y miles de años, pero los Tleilashu, desde el primer momento todo el mundo sospecha que le han hecho algo más, que tiene algo escondido que no saben muy bien lo que es y están como preocupados por el Gola. Y las brujas están muy empeñadas en su educación y en usarlo para, digamos, llevarlo a Arrakis. Imagino que la idea de ellas era juntarlo con Shiana para poder controlar a los descendientes y que puedan controlar a los gusanos y que por tanto puedan controlar la producción de especia, ¿no? Que al final es un poco también de lo que va este libro. No puedo dejar no, bueno, no puedo dejarme depender tanto de agentes externos porque si no al final voy a acabar quitada de en medio. En Rakis, que es el nombre que ahora recibe el planeta Rakis, ya digo, el cambio de nombres es otra cosa que me fascina, ¿no? A lo largo de los miles y miles de años. Pues vamos a ver la trama de Shiana, que esta chica la van a empezar a adorar como un poco como a Paul en su momento. Vamos a ver cómo el poder de los sacerdotes de Arrakis, los que eran los sacerdotes del tirano en su momento, pues van a tener que capear la situación con una chica que les ha salido de la nada y que pone un poco en tela de juicio toda su estructura moral y toda su estructura teológica. Es muy interesante verlo, como una niña tampoco sabe un poco... Vamos a ver que es muy espabilada y que la van a reclutar para ser Bene Gesserit y tal, pero no deja de ser gracioso que otra vez vuelva a pasar lo mismo en Arrakis, ¿no? Viene un señor como Paul en su momento, viene un señor de fuera, lo convierten en Mesías y tal, pues aparece una niña que puede montar en un gusano, la niña está súper enfadada con el gusano porque se come literalmente a todo su pueblo, pero como una niña puede montar en el gusano es otra Mesías, ¿no? Otra enviada de Dios. Me hace mucha gracia que vuelva a pasar lo mismo en Arrakis. Y bueno, también con las brujas vamos a ver, ya digo, lo he mencionado antes, toda la trama con las honorables matres, toda esa disputa que tienen, ¿no? En el tema del control a través del sexo y de que ellas lo utilizan de una manera que puede llevar a la destrucción de la humanidad porque es control por control, no es control por un objetivo. Según las Bene Gesserit, pues esto regular. Y luego vamos a tener la trama del entrenamiento del propio Duncan, que la vamos a ver en el planeta Gamu, que nosotros, que Giedi Prime, que es el antiguo planeta Harkonnen, y a cargo de esa educación va a estar Miles Teg, que es literalmente el primer leto. A nivel físico se nos describe como el primer leto, de hecho no deja de ser muy interesante como tenemos otra vez a Duncan y tenemos otra vez al primer leto.
Por eso digo que el casting de personajes de este quinto libro es muy bueno, porque es que al final, si te pones a pensarlo un poco, es coger un poquito los caracteres del primer libro, cambiarles un poquito el nombre y los tienes por ahí, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que, al contrario de lo que pasa con el cuarto libro, que es verdad que tiene mucho pozo, tiene mucho diálogo, creo que le falta a lo mejor más acción. Creo que este quinto libro, igual que hace el primer Dune, sí que tiene pasajes de mucha acción, pasajes de mucha peleita, que yo entiendo que Dune no es el tipo de historia a lo mejor en el que buscas eso. Pero lo que consiguió Frank Herbert en el primer libro, creo que aquí está muy cerca de volver a replicarlo. Entonces, por eso a mí me ha gustado tanto en lo personal. Porque ya digo, creo que el cuarto libro a veces pega mucho de diálogo de Siona con Leto, diálogo de Leto con el Gola, que sea. Creo que este es más dinámico y se agradece bastante. Y otra cosa que me gustaría mencionar, y es de mis tramas favoritas, y pasa al final del libro, y es cuando consiguen escapar un poco de el ataque de la dispersión que Miles y el Duncan, el Gola, tienen, pues vemos cómo es la sociedad de Gamu, y es muy interesante ver las ciudades llenas de vida, haciendo tareas y labores del día a día, ¿no? Ves una carretera llena de gente llevando comida a la ciudad, ves un poco cómo vive la gente en sus casas, y te choca mucho porque a lo mejor no estás tan acostumbrado a leerlo en una saga como Dune, que es a lo mejor mucho más rimbombante en los temas que he dicho. Incluso a la propia bruja, a la propia Bene Gesserit que está por allí, que si no recuerdo mal era Lucila, le produce un shock ver a la sociedad de Gamu vivir en la miseria, la cantidad de basura, las ciudades súper caóticas, no sé, me impactó mucho leerlo, porque ya digo, me parece que es algo que no te esperas leer en un libro de Dune. También centrado mucho más a lo mejor en la sociedad de Arrakis, ver ahora la sociedad de Jedi Prime, ver esa miseria, ver ese... No sé, la verdad que me sorprendió bastante. Había pasajes que estaba diciendo, no me puedo creer que esto esté en este libro, pero para bien, vaya, o sea, bastante chulo. Y bueno, es un tema también que utiliza el autor en este caso para hablarnos un poco del carácter gregario, ¿no? Hay un momento en el que... El carácter gregario de la humanidad, digo. En el que Miles se reúne con antiguos compañeros de guerra y ellos mismos lo mencionan, ¿no? Estamos aquí reunidos en una taberna mientras está lloviendo fuera, con el calor de la leña, con las bebidas y tal. Y es como humanidad, realmente. O sea, me gustaron mucho esos capítulos, están hacia el final del libro y creo que tienen un pozo y un toque de esto es lo que es la humanidad, ¿no? Estas cositas que me encantó, realmente me encantó. No hace falta ser tan filosofar tan alto como a veces pasa en los libros de Dune, simplemente cositas así, súper directas, súper simples, súper sencillas que te pegan un golpe de realidad y que dices, leches. Esto es lo que Frank Herbert me está intentando decir durante todo el libro. Y nada más, por mencionar un poco cómo se queda el final, bueno, un poco de pena por la destrucción de Arrakis, teniendo en cuenta un poco lo que va pasando a lo largo del libro, pues tiene sentido que pase así, que consigan por fin trasplantar los gusanos, o por lo menos conseguir el método para trasplantarlos y poder tener a los gusanos en la casa capitular, que es el planeta de las Bene Gesserit, pues también es bastante interesante para ver cómo acaban. Y no deja de rondarme la idea de que al final estamos viendo un poco la huida hacia adelante de las Bene Gesserit para intentar no perder el poder, para intentar que no las destruyan. Tengo mucho interés por leer el último libro, vamos a ver cómo cierra. Sé que hay más libros de Dune, no los escribió Frank Herbert, pero sí que hay libros precuela, creo que también hay libros secuela, no estoy seguro. Pero en principio voy a dejarlo por los que escribió el autor original. Así que nada, será el próximo libro que lea, eso sí que lo tengo bastante claro. Lo que no sé si haré una opinión general de toda la saga, a lo mejor un ranking o algo así, o si volveré con un vídeo más parecido al de hoy. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Es un libro bastante difícil de hacerle justicia, pero creo que es un libro que si os gusta la saga, seguid leyendo. Sé que es dura, a veces se hace complicada de leer, no porque sea mala, sino porque creo que exige muchísimo al lector. Y eso a veces pues no es fácil. Todos tenemos nuestro día, nuestras horas, y cuando te empiezan a soltar cosas tan duritas de digerir, pues a veces cuesta un poquito
ponerte, ¿no? A lo mejor te apetece un libro más ligerito, pero de verdad, sobre todo si os gustó los primeros libros de Dune, yo creo que deberíais darle una oportunidad, seguir leyendo, porque creo que merece mucho la pena. Ya digo, volveré con Casa Capitular cuando me lo termine y nada, nos vemos en el siguiente.